La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos iniciando entonces el tema que yo creo que ha sido uno de los que más ha impactado en los medios nacionales y también aquí localmente hablando, el tema de la seguridad. Leticia Soto, la procuradora, calcula que vamos a llegar en este primer semestre de 2016 a 190 homicidios dolosos, una cantidad que supera por mucho al inicio digamos, que empieza el Sistema Nacional de Seguridad Pública a capturar estos registros. Entonces, está preocupante la situación, el modelo, la estrategia de seguridad evidencia sus fallas y también es muy notorio y muy escandaloso, de terror, el informe que da a conocer Amnistía Internacional relacionada con la tortura, la violencia sexual y psicológica que ejercen las diferentes fuerzas públicas del Estado, militares, policías estatales, municipales, el Ejército, la Marina, contra las mujeres que han sido arrestadas en el país. De 100 mujeres que entrevistaron en los diferentes reclusorios, las 100 dijeron que sufrieron violencia psicológica y acoso sexual. Es una cosa de verdad escandalosa. Con los de la Marina se incrementa todavía más. Incrementa más. Esto se relaciona también con lo que comentábamos la otra vez que sacó el Times del índice de letalidad, por ejemplo. Sí, de las Fuerzas Armadas y la Marina. Frente a cuántas personas detienen y cuántas abaten, matan. Hay una desproporción brutal pues entre las Fuerzas Armadas en México, por ejemplo, contra las estadounidenses, ¿no? Que sacaba el Times. Entonces, ahí está pues estos informes, este informe de Amnistía, están los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que revela también la Procuradora. Es un escenario nada alentador, ¿no? Refleja, en todo caso, es esta colapso de la estrategia en general de seguridad social, de desarrollo humano, de derechos humanos, que en el fondo es eso, ¿no? O sea, no es solamente la estrategia de seguridad, sino que va socavándose todo y ves los distintos escenarios de conflicto, por ejemplo, en Nochixtlán, y todos estos casos de Tlatlaya, Tanguato, Ayotzinapa, y distintas atrocidades que han hecho las fuerzas del orden, ya sean municipales, estatales o federales, pues significa que en el fondo es esta crisis de derechos humanos que vivimos, de un Estado que no está para servir a los ciudadanos, sino para aprovecharse de ellos en ciertas circunstancias, ¿no? Vemos, lo de Amnistía refleja claramente que día a día pues, se violan los derechos humanos de los detenidos, pero también no solo de ellos, sino a través de la carencia de derechos, como es el acceso a la educación pública gratuita, los servicios de salud, los derechos laborales, como el caso de los maestros que ahora están luchando, y en general pues es esa cuestión de falta de derechos humanos que también se vulnera al no vivir en paz, ¿no? Que es lo que vemos en Zacatecas con esta nueva ola de violencia y sobre todo de asesinatos, ¿no? Y me parece que no hay la voluntad ni siquiera para reconocer esta información, y por el contrario intentan siempre maquillar o ocultar o negarlo. Eso también desde ahí hay un mal indicio de que ni siquiera hay la voluntad para atender esta situación. Sí, eso es importante que lo digas, porque o niegan o justifican, dicen, bueno, es que es un problema nacional. Bueno, la economía no va nada bien porque es mundial, porque está el mundo mal. El problema es que nunca agarran esa responsabilidad, ¿no? Y entiendes, bueno, públicamente a veces es complicado, según ellos, pero no hacen ni siquiera, por un lado, la parte discursiva de negarlo, pero por el otro, cuando menos, de arreglarlo, ¿no? Realmente, pero no, ni la parte discursiva toman en serio sus palabras y empiezan a recapacitar y hacer un cambio en la estrategia, tanto económica como en general de desarrollo, ¿no? Es este colapso pues generalizado en todas las esferas del país,
donde se cae a pedazos, ¿no? Entonces, yo veo la cuestión donde no hilamos y las autoridades federales no están conscientes de la gravedad de las circunstancias y actúan en consecuencia, ¿no? Sí, ¿cómo ligamos esto, por ejemplo, con la cumbre, la reunión esta que tuvieron de líderes de Norteamérica, Obama, el primer ministro canadiense y Peña Nieto? El modelo, digamos, también está este asunto en Inglaterra, en Europa, los propios columnistas de derechas están, ay, ¿qué pasa con el modelo económico? Quizá entonces no está funcionando, se tiene que reformular. Si Gran Bretaña, que también es una paradoja, los países, ya lo hemos platicado, como Gran Bretaña, como Inglaterra, como Estados Unidos, promulgan el libre mercado, sin embargo, en la realidad son súper proteccionistas, no es fácil exportar productos a esos países, protegen también a sus industrias locales, entonces es un doble discurso. Sin embargo, pues empiezan a decir, bueno, a lo mejor el modelo no ha estado funcionando, la globalización ha estado haciendo agua, la gente está reaccionando a través de este Brexit y demás. Hay como también ahorita en boga este asunto del modelo económico. Se menciona el populismo en el discurso de Obama, ¿no? Peña Nieto dice, no podemos cerrarnos como países, tenemos que seguir promoviendo este tratado de libre comercio e incluso acentuarlo aún más. O sea, ahí pues cómo ligar toda esta crisis de seguridad, esta crisis en derechos laborales, esta crisis que estamos viviendo. Es que es una crisis civilizatoria. Estamos en tiempos, decía el sociólogo Zygmunt Bauman, que es la etapa de lo líquido, la incertidumbre en general está al orden del día en todas nuestras actividades, y en la actividad gubernamental y económica es lo mismo, ¿no? Vemos que las inversiones y los inversionistas ya no están haciendo a largo plazo las cosas, sino es al corto plazo, y se mueven de acuerdo a cómo estén las cotizaciones de las monedas, del dólar, y empiezan a jugar a ese juego, ¿no? Que también meten aprietos a los países como México, por ejemplo, ahora con se me hace muy especial pues que Hacienda, a partir de, no pasaba ni un día, todavía 24 horas del Brexit, y ya estaba Hacienda anunciando que no iba a pasar nada anunciando un recorte de casi 32,000 millones de pesos. En educación va a haber recortes, principalmente salud. Pero, o sea, es que estos tipos agarran cada onda para justificar sus decisiones, pero bueno, a lo que voy es esta incertidumbre que genera en el mundo el modelo económico, ¿no? Donde empezó a través de este consenso de Washington, cuando menos en México, a raíz de la necesidad de las empresas americanas de abrir mercados, y por eso era la frase célebre esta de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, asesor económico en tiempos de Clinton, donde les decía a los legisladores mexicanos que, dice, ustedes hacen lo que Estados Unidos les dice, yo lo que les recomiendo es que hagan lo que Estados Unidos hace. Entonces esa era la diferencia. El mundo en general se abrió porque los principales líderes económicos y políticos del mundo necesitaban ampliar mercados para sus economías. Pues claro, sí. Y eso impulsó al libre mercado, pero siempre favoreciendo a las empresas americanas, de Inglaterra, sí, ellos alemanas, protegiendo, por supuesto, ¿no? Su industria. Lo vemos en Alemania. O sea, ¿quién es el mayor beneficiado de la eurozona? Ahora pues vemos que son los bancos alemanes, ¿no? ¿Quiénes eran los principales acreedores de Grecia? Pues los bancos alemanes. ¿Quiénes son los principales bancos prestamistas a España? Los bancos alemanes. Sí, es esta gran troika, digamos, el dogma neoliberal que sigue permeando en la sociedad europea, en norteamericana también. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, la votación esta de España, Podemos pensaba que iba a tener una extraordinaria votación, ¿no? No fue así. Lo que está pasando es que hay también mucho miedo e incertidumbre, pero ¿miedo a qué también? No se sabe ni siquiera bien contra quién se está peleando. Hay mucha desinformación. Sí, como no. Pues. Es que el tema es que no saben hacia dónde... el problema que tiene la izquierda también es que el descontento se puede salir a través de demagogos que acusen a los migrantes de todos los males, claro, como es el caso de Trump en Estados Unidos, y también de la derecha
¿Cómo se llama? Reino Boris Unido. Johnson, el Reino Unido, o sea que Cameron le jugó ahí al aprendiz de brujo pensando que iba a sacar con facilidad el referéndum, pero hubo una derecha xenófoba, que también hay una izquierda así, pero principalmente es la derecha, donde pone al migrante como la culpa de todo, y es cuando empiezan estas tendencias a la protección, de cerrarse. Pero el problema es que se cierran a los seres humanos, no a las mercancías, ¿no? Y eso es también lo que es una crítica al Tratado de Libre Comercio. Es, ok, vamos a abrirnos, pues entonces tengamos la misma movilidad entre los ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá. La fuerza de trabajo que tanto les beneficia también, pues, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, en este sentido, sí, el problema es que el capital ve a la gente como potenciales consumidores, y en este caso los migrantes no son vistos de esa forma, no tienen la capacidad de adquirir, de comprar o de vender cosas, y por lo tanto no son admisibles en este esquema. Sí, está complicado el momento, pero también muy interesante porque se están discutiendo justo estos asuntos que parecen como venidos del espacio o algo así. O sea, es muy desde la tierra, pues hablar de economía, hablar del modelo, hablar de qué se está haciendo y cómo se podría hacer mejor. Entonces yo creo que eso es fundamental, que empiece a circular en los medios de comunicación, que la gente empiece a empaparse de estos temas y que sepa, pues, que si está haciendo agua esto, que si no, a ver, están los panistas hablando de que ellos siempre cuidaron la economía, fueron responsables con ella. Bueno, es el mismo modelo, simplemente es el mismo modelo. Llegamos al punto donde es más claramente las dos opciones, por así decirlo, de radicales, en el sentido de continuar por la misma vía de un sistema económico que privilegia la desigualdad, ¿no? Que hace más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, y ensancha estas brechas, a otro modelo que genera mayor igualdad, que se supone que debería ser el de la izquierda, ¿no? Mi preocupación es que la derecha es por donde se está yendo el desencanto. Lo vimos en Inglaterra. Afortunadamente Trump, ya marcan algunas encuestas que bajó 7 puntos recientemente por su error en cómo manejó los atentados y la matanza en Orlando. Pero aquí también en México vemos pues la recuperación de la derecha a través del PAN, que es el descontento del actual gobierno federal y obviamente de los gobiernos estatales, que está surgiendo por ese lado. Sin embargo, esta incertidumbre también se da porque yo no conozco ningún partido de izquierda en ningún lado del mundo que represente un cambio en el modelo. Creo que esta alternativa de cambiar de modelo se tiene que dar no desde los partidos, porque ninguno se lo propone, ninguno se lo plantea. Solamente matiza algunos aspectos del capital, pero nunca ha planteado la izquierda partidista un cambio de modelo. En ese sentido, también hay incertidumbre por eso, porque la izquierda no plantea nada diferente a esto. Sí, pues eso está por verse. Es difícil, pues, también ser radicales en ese punto de la izquierda. Ya ves cómo terminan infundiendo miedo. Es que la derecha es tan hábil también, que se ha apropiado incluso de los, como decía en la entrevista, creo que era el Mastuerzo, no recuerdo quién, se apropian de los términos y terminan usándolos, y terminan, digamos, resignificándolos, pero sabemos que este modelo, derechas, pues, o sea, va a acentuar más la desigualdad. A ver, hay un Piketty, hay un Gerardo Esquivel, o sea, hay estos datos. Pero el problema es que la izquierda, Carlos, yo creo que la derecha ha sido inteligente en cómo lo comunica, y el problema de la izquierda es que no entra no ha tenido lo que antes se llamaba, lo que llamaban la pedagogía social, ¿no? Que hubo un momento en donde pudieron ser gobierno en varios estados, era porque hicieron esta chamba de estar convenciendo a la gente. Lo decía Monedero en una crítica a Podemos. O sea, a Podemos le faltó calle, irse a la calle, ir convenciendo, y menos televisión. Porque el debate de la televisión, como quiera, Pablo Iglesias lo tenía amarrado y arreglado. Pero abajo
Eso es quizás ahora la salida que yo le veo para que la izquierda... Pero la izquierda, como lo que dice Martín, sí estará planteando cambios radicales, bueno, cambios menos, de estructura, aquí en de México modelos. vamos a ver las opciones en el 2018 que van a ser dos. Una es el Pacto por México, que continúa en las reformas emanadas de este instrumento político, y las otras que van a salir por derogar las reformas antipacto, ¿no? Que es la energética, la laboral y la educativa, y eso lo está planteando Morena. Andrés Manuel también se caracteriza pues por ser muy general, pero a mí me parece que sí representa quizás un cambio de rumbo no tajante en la economía, porque también tiene que ser cuidadoso con los vecinos del norte, pero estas discrepancias también ya donde Obama y el jefe de Estado canadiense llaman la atención. Por ejemplo, el jefe de Estado de Canadá le dice que vaya al diálogo con los maestros porque él fue maestro, y Obama también le hace una especie de aclaración sobre lo que para él es populismo. Pues sí representan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que coincido con Martín en el sentido también de que hay cierto temor de estos partidos de izquierda de caer en ese discurso del, no radicalismo, pero cuando lo plantean, la izquierda, la derecha o el centro, es que hay tacharía. Yo creo que es eso de justo, eso, ¿no? que hay mucha desinformación, hay mucho miedo, y miedo a no se sabe ni a qué. O sea, es este asunto, tienes miedo a perder tus cosas, pero no tienes cosas. Pues, bueno, pero tengo miedo. Pero eso fue lo que pasó en España. O sea, llegó la incertidumbre del Brexit, y una parte de los, es lo que dicen, que los viejos fueron quienes conservaron al PP en el poder. Pues sí, porque ellos conocieron cuando menos un estado de bienestar de antaño que representaban o el PP o el PSOE, y eso se aferraron, ¿no? No lo representan ya, pero eso se aferraron, ¿no? Es aquí como ese vemos fenómeno como... de Europa es muy interesante porque Pero los jóvenes salen a protestar. Aquí, o sea, es que ya pasa aquí. Pero que aquí sí hay más jóvenes que en Europa, pues, ¿no? Sí, o sea, pero aquí los viejos votan por el PRI. Sí, terminan decidiendo. O sea, la gente mayor pues vota por el PRI porque eso era una cuestión familiar, o sea, fuera de las clientelas, ¿no? O sea, porque ahorita trae de voto duro, el PRI trae 20 y tantos, güey. No todo es comprado, pues, o sea, como el análisis... Oye, ¿poco estás insinuando que el PRI compra votos? No, yo creo que todos, va, tienen... La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.